Vamos a empezar por el principio. Primero me dices tu nombre, porfa. Bien. Bueno, ¿qué tal? Soy Ezequiel Núñez. Ezequiel, ¿a qué te dedicas? Bueno, por título soy profesor de historia y profesor de geografía, pero bueno, por vocación o por lo que venía haciendo antes de ser todo eso, bueno, digamos soy periodista de heavy metal. Nunca me gustó la palabra periodista, pero bueno. ¿En qué año empezaste a hacer periodismo de la movida metalera? Bien, empecé con mi propio fanzine en el año 1994. Tribal se llamó ese fanzine, tuvo un único número y estaba dedicado al death metal, al hardcore, con bandas de acá de Argentina, aunque también incluía notas sociales, como se decía en esa época, por ejemplo una dedicada al servicio militar obligatorio, eh, así que bueno, algo más aparte de música. Y después, unos años después, a partir del 97, fue que empecé como redactor en distintas revistas como Epopeya, Grindr. Grindr es una revista de Chile que todavía sigue, tuvo su edición argentina, eh, Maelstrom, Requiem, Rock Brigade, que es una banda brasilera, una revista brasilera, todavía sigue, se hizo la versión en castellano y bueno, yo me encargaba de eso. En esa época de los 90 que mencionas que había, digamos, esta incursión en lo social. ¿Cómo era la relación de las bandas, de lo que expresaban las bandas con lo que acontecía socialmente en Argentina? Bueno, esto es algo que lo descubrí más en retrospectiva o que en esos años estaba como naturalizado. El tema que bandas de distintos estilos tocaban temáticas que otras bandas de estilos similares en el resto del mundo no lo tomaban de la misma manera. Por ejemplo, las bandas de death metal. A la hora de definir el death metal, lo definimos por la música, pero también por la temática lírica, que muchas veces tiene que ver con el gore, con esta especie de cine de terror llevado bien a lo extremo justamente. Que bueno, acá pasaba eso, las bandas de metal extremo cantaban sobre eso acá, pero también cantaban sobre otras cuestiones como por ejemplo la vida cotidiana del trabajo en las fábricas, la explotación que se daba en esos momentos en lo laboral en los 90s y que se iban intensificando en nuestro país, la guerra de Malvinas, por ejemplo. Y bueno, entonces últimamente a partir del trabajo que estuve haciendo con la fanpage La Historia del Metal Extremo en Argentina, bueno, descubrí que hay cierta particularidad en estas bandas que surgieron entre fines de los 80 y comienzos de los 90 acá en Argentina. ¿Nos pueden mencionar las bandas, digamos, que te inspiraron o que son como pilar fundamental para arrancar con esta historia del metal extremo? Bueno, en este primer fanzine que hice por mi cuenta, descubrí que había una gran cantidad de bandas que no siempre tenían cobertura en las revistas de tirada mensual que había en ese momento acá en Argentina, Madhouse y Metal, y dije, bueno, vamos a darle el espacio que se merecen. Bueno, en realidad era algo típico, surgían muchos fanzines en esa época, mucho de punk, el hardcore también empezaba a ser fuerte en esos años, y algunos fanzines de thrash que luego también incluyeron death metal, bueno, también habían en esos años, y bueno, mi fanzine, mi revista casera, bueno, formó parte de esa pequeña movida que, como te decía, me concentré primero en las bandas nacionales porque me parecía que había bandas de calidad, eran bandas que también llevaban mucha gente en esa época. Hoy es ¿Cuál rarísimo. era la banda que más llevaba gente? Bien, tenías, qué sé yo, bandas como Vibrión, Karma, Devastación, Escabios, estoy nombrando las que llegaron a editar Compact y que juntas en pequeños festivales llevaban más de 500 personas y que hoy en día no solo para una banda de metal extremo, sino para una banda de heavy metal en general, esa cantidad de gente, bueno, sería todo un éxito, pero era bastante común.
también se mezclaban con la escena hardcore y bueno, bandas de hardcore solían tocar con bandas de death metal, aparecieron las primeras bandas de black metal, entonces a estas bandas le sumamos bandas como Sartán, Profession, ya metidas en ese concepto del black metal y también llegaron a tocar en festivales bastante multitudinarios. En cuanto a la música, había mucha diferencia entre las tribus, digamos, la gente que iba a ver un género u otro, o daba igual si eran bandas de death, de black metal, de hardcore, se juntaban todos o cada quien tenía su espacio. Y hubo una cuestión en los 80 de conflictos entre punk y skinhead, a veces entre heavies y punks. En un momento se juntaron los punk y los heavies para enfrentarse a los skinhead. Bueno, a los skinhead por esta cuestión de ideología nazi, esta costumbre de patotear y demás. Y bueno, recuerdo algunos de los primeros shows que fui a principios de los 90, donde siempre estaba ese rumor de, uy, los skinheads están en tal lado, y iban todos los heavy, pero también solían juntarse con algunos punks. Y también en esa época, por ejemplo, en los conciertos de thrash metal, era común ver a punks, o como te decía más adelante, a gente que venía del hardcore, o bueno, una escena que todavía estaban haciendo a comienzos de los 90. Bandas como Hermética también en sus comienzos atraían un público bastante diverso, así que no había tanta división. También tenía que ver con que no había, por un lado, ni tantas bandas, ni tampoco estas subdivisiones tan estrictas en géneros y subgéneros como hay ahora. Ahora puedes ir a un recital de Viking Pagan Metal o un recital de Grindcore Noise Power Violence y ya sabes que vas a ver bandas exclusivamente en esos subgéneros y bueno, entonces el público es bastante especializado, digamos. Pero hasta mediados de los 90 la cosa era más variada. Mira, hace rato me comentabas también que había como sitios acá en Buenos Aires donde se juntaban como digamos la tribu, la patota metalera que iba la gente a reunirse, que después los sacó la policía. Cuéntame un poco de esos sitios que me mencionaste. Bueno, patota acá por lo menos no lo usamos para las reuniones sociales, es más del lado de lo represivo. Ok. O sí, patotas, pero digamos gente que... En Venezuela se utilizaba el término escudería, pero es una cosa de los 80. Porque eran grupos de fans de una banda, la escudería de Judas Priest, la escudería de Iron Maiden y así tal. Interesante. No, esto es una tradición que viene por lo menos de principios de los 70, la cuestión de, o yo diría que de fines de los 60, esta cuestión de los parques como lugar de reunión para los primeros rockeros o seguramente para lo que eran los primeros hippies acá de Argentina y gente que se juntaba por la cuestión de la música, de la literatura y lo que hoy llamamos entonces todas estas contraculturas y que bueno, en un momento en Parque Centenario, luego en Parque Rivadavia, se juntaba para intercambiar discos, vender, comprar, canjear. Yo cuando empecé a ir, y por lo menos desde cierto momento de los 80, era en Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito, donde originalmente había un lugar, debe estar todavía, se deben juntar, donde se juntaban para intercambiar estampillas, estaban los filatelistas. Y por ahí cerca entonces se juntaban también aquellos que, como te decía, querían intercambiar música. Y bueno, con el correr de los años en los 90 hubo distintas restricciones que tenían que ver con o la policía o la municipalidad, que bueno, bajo distintas ordenanzas buscaba alguna excusa para que no se junte esta gente y bueno, también tenía que ver con algún intento de regularizar, lo que finalmente hicieron cuando los puestos de discos se movieron y se hicieron fijos, ahí sí puestos fijos, en Parque Centenario como están en la actualidad. Pero más allá de eso todavía sigue la costumbre de los heavies de juntarse en estos parques los domingos al mediodía. O sea, una cuestión que todavía tiene los compacts o también los discos de vinilo hoy en día como excusa, pero pues, que siempre la idea fue socializar en estos parques. Vale, vamos a cortar aquí esta primera parte.